Hola a todos, les habla Ricardo Serrano en una nueva y muy importante nota en este canal de YouTube. Un venezolano informa. Y digo importante porque el tema del cual trata esta nota y esta información que voy a suministrarles, se trata de un asunto muy importante que puede tener una relevancia tan pero tan significativa, que representa el inicio de un proceso de cambio, de transición, de soluciones y de apaciguamiento de la tensión política que se está viviendo en Venezuela debido al descontento social producido por la crisis económica por la cual está atravesando ese país sudamericano. Pero es importante señalar que si bien los actores políticos en Venezuela, los factores políticos de primer orden como lo son el gobierno y la oposición, están en extremos y polos muy opuestos y radicalizados por agendas políticas, ya que he escuchado opiniones acerca de que en Venezuela hay dos agendas. Está una agenda política, que es la agenda de los políticos o la lucha de los políticos por el poder, del gobierno por aferrarse al poder, por mantenerse allí, y de la oposición por llegar a él y obtenerlo. Y luego está paralelamente, pero muy distante, la agenda país, que es el conjunto de soluciones que a la gente, que a los venezolanos les preocupan para poder salir de esta crisis económica sin precedentes y sin duda alguna la más grave en la historia de Venezuela. Y han sido tantas las exigencias de que la solución política debe pasar no por quién se quede con el poder, quién se ha destronado del poder y quién gane esta batalla, porque si la situación en Venezuela continúa siendo una pugna política en la que el gobierno lucha por mantenerse en el poder y la oposición lucha por llegar a él, entonces en el medio al parecer hay un pueblo que no está interesado en quién de alguna manera siga dirigiendo el poder en sí. Si hay interés en que, y eso es parte de la opinión de una gran mayoría de los venezolanos, un 80% que no está de acuerdo con el gobierno de Maduro, que quiere un cambio de gobierno, pero que lo primero que le importa, independientemente de quién gobierna el país, es un conjunto de soluciones urgentes e inmediatas crisis que está viviendo Venezuela. Entonces, ¿qué solución política puede existir que no sea la del referendo revocatorio? Porque si bien es una medida política que puede no en sí representar una solución, sino el camino para llegar a una solución, ya que origina una transición política que genera condiciones para que un nuevo gobierno se siente en el poder y trate de imponer reformas, de establecer reformas y un conjunto de medidas basadas en un programa de ajuste macroeconómico para que de esa manera pueda volver a recuperarse la economía de Venezuela. Pero aparte de eso, ¿qué otra medida política puede ser una solución verdaderamente política, pacífica y democrática a la crisis que está viviendo Venezuela? Es algo que ya muchos factores políticos, sociales han exigido, y es un diálogo nacional entre gobierno y oposición. Entonces parecía utópico, parecía muy poco probable que un gobierno que está aferrado al poder, que está a través de los mecanismos de presión institucional, con ese desequilibrio que hay en el sistema de poderes públicos de Venezuela, al estar el poder judicial parcializado con una línea política y una línea de acción jurídica que favorece al aparato del Ejecutivo, rechazando y anulando leyes que precisamente modificarían ese aparato del Ejecutivo del Estado venezolano, y una Asamblea Nacional que está de alguna manera aislada, que está sufriendo un vacío de poder, que ha sido minimizado política, jurídica y administrativamente en cuanto a facultades y funciones controloras que le son inherentes, porque no sirve prácticamente de nada que la Asamblea Nacional apruebe leyes para que el Poder Judicial, que es el Tribunal Supremo de Justicia, específicamente la Sala Constitucional, a través de argumentos jurídicos poco fiables, rechace y anule toda ley sin que ésta sea promulgada y deja sin accionar la facultad controlora política, administrativa y legislativa de la Asamblea Nacional. Entonces, ante esa situación de total desequilibrio, de falta de separación de poderes, de alteración del orden constitucional con medidas que el gobierno ha aprobado, como el decreto del estado de excepción para suprimir garantías constitucionales y actuar unilateral y autoritariamente para de alguna manera poder imponer la fuerza del Estado por encima de las circunstancias económicas y sociales y tratar de mantenerse en el poder,
y de una situación en la que la oposición sigue presionando porque el mecanismo del referéndum revocatorio para originar una transición política se geste, se efectúe, se lleve a cabo, se utilice, se emplee y se aplique para que de esa manera pueda haber un cambio de gobierno que obviamente el gobierno no desea, que la oposición sí, tanto la política como la social, y así sea el fin de un ciclo político e inicie otro. En vista de esta situación de total polarización política que hay en Venezuela, se hacía oficial, pero primero con información extraoficial, una aparente reunión entre gobierno y oposición en la ciudad capital de República Dominicana, Santo Domingo. Esta información se dio a conocer el día 27 de mayo y luego oficializada el día 28 de mayo a través de diversos medios nacionales. Y esto de hecho generó mucha polémica, generó mucha expectativa, ha generado incertidumbre, pero en mi opinión genera mucho análisis para poder entender qué significa esta reunión, si es verdaderamente un primer paso y qué puede darse y devenir de esta reunión que se llevó a cabo entre el gobierno y la oposición en la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana. Reportaba el diario El Nacional que la reunión tendría la finalidad de abrir las vías del diálogo en el país. Entre las personalidades que participarían se encuentran Carlos Vecchio y el alcalde del municipio Libertador, Jorge Rodríguez. Ahora pues, esta reunión no es un caso aislado, no es un caso repentino, ya es producto de la llegada a Venezuela de una comisión de expresidentes que se reunieron con el gobierno y con la oposición en la Asamblea Nacional para recoger opiniones, para hablar, mediar y dar como resultado final en una declaración del expresidente del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero que hay efectivamente una voluntad tanto del gobierno como de la oposición de dialogar. Esta excomisión también la integran el expresidente de República Dominicana Leonel Fernández, quien fue el dirigente principal de la Comisión de UNASUR para la observación internacional de las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre en Venezuela, y el expresidente de Panamá Martín Torrijos. Estos expresidentes de España, Zapatero, de Dominicana, Leonel Fernández, y de Panamá, Martín Torrijos, lideran esta comisión que busca ser la mediadora y que hasta ahora ha actuado de manera parcial y de manera efectiva porque ya logró un pronunciamiento de ambas partes para expresar voluntad de diálogo. Ahora ha planificado esta reunión extraoficial que podría ser el primer paso de un conjunto de reuniones muy importantes para finalmente llegar a un diálogo, y quiero interpretar muy bien lo que ha sucedido, qué podría pasar, qué debe hacerse, cómo pueden actuar estos expresidentes en la mediación, cómo van a actuar cada uno de los bandos, gobierno y oposición, qué piden, qué exigen, qué condiciones imponen, cuáles se van a cumplir, cuáles no, qué deben hablar en ese diálogo, cuál es la agenda a discutir y cuál sería el conjunto de soluciones que Venezuela espera y que necesita planificar esta ronda de diálogo. De forma extraoficial, reporta el diario El Nacional, se pudo conocer que para este fin de semana se planificó una reunión entre personalidades del gobierno y la oposición para abrir las vías del diálogo ante la crisis que vive el país. La reunión se habría realizado en Santo Domingo, República Dominicana. Por el lado de la oposición participarían el dirigente exiliado de Voluntad Popular, exiliado en los Estados Unidos, Carlos Vecchio, y los diputados opositores de la Asamblea Nacional, Alfonso Marquina, Luis Aquiles Moreno y Timoteo Zambrano. El mediador en esta reunión en Santo Domingo sería el expresidente del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, y entre los puntos del gobierno en la reunión se habría propuesto la salida de Henry Ramos Salup de la presidencia de la Asamblea Nacional. Por el lado del gobierno se espera la participación de la canciller Delcy Rodríguez, el alcalde del municipio Libertador Jorge Rodríguez, el diputado oficialista Elías Jagua. Fuentes cercanas al diario El Nacional aseguraron que la reunión entre ambas partes se llevó a cabo, solo se había llevado a cabo si se cumplían las exigencias de la oposición, que son libertad para los presos políticos, el cronograma para el referéndum revocatorio, atención a la crisis humanitaria y respeto a la Asamblea Nacional. Esto es por encima de la superficie, por decirlo de alguna manera, lo que se habría tratado en esta reunión, pero hay que poder entender las condiciones que allí se impusieron y que devino después de esta reunión, porque al darse esta reunión
inmediatamente la Mesa de la Unidad Democrática emitía un comunicado en el que prácticamente desconocía la existencia de esta reunión, desmentía esta reunión, pero lo importante es interpretar si realmente fue así, porque luego de este pronunciamiento de la MUD y de Chuo Torrealba diciendo que era mentira y que no se había llevado a cabo ninguna reunión, se pronunció la canciller venezolana Delcy Rodríguez contradiciendo a Chuo Torrealba y asegurando que la oposición y el chavismo sí se reunieron en Santo Domingo. Luego emitió un comunicado la UNASUR, que es la Unión de Naciones Suramericanas, y ahora se podría entender que el auspiciante de este diálogo podría llegar a ser la UNASUR. Esta reunión preliminar, primera reunión preliminar, fue auspiciada por la UNASUR y mediada por el expresidente del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, acompañado de los otros expresidentes de la convención mediadora, Leonel Fernández de República Dominicana y Martín Torrijos de Panamá. Reportaba el canal de noticias colombiano NTN 24 que la canciller venezolana insistió que sí hubo reunión entre el chavismo y la oposición, que sí se realizó. La canciller venezolana Delcy Rodríguez aseguró que el pasado viernes 27 de mayo, representantes de la oposición y del gobierno español sí se reunieron con una delegación de la UNASUR en Santo Domingo y bajo la presencia de los expresidentes José Luis Rodríguez Zapatero, Martín Torrijos y Leonel Fernández. A través de su cuenta de Twitter, Rodríguez se refirió a dicho evento. Esta iniciativa del presidente Nicolás Maduro promueve la paz, el respeto al Estado de Derecho y la defensa de la soberanía e integridad territorial. Esto ratifica su indeclinable propósito de garantizar la paz, el bienestar y la defensa irrenunciable a la soberanía. Confirmó la información ofrecida por Telesur de que por parte del gobierno venezolano estuvo representado el alcalde del municipio Libertador, Jorge Rodríguez, el diputado de la Asamblea Nacional Elías Jagua y ella misma, la canciller Delcy Rodríguez, mientras que por la oposición hubo representación de los partidos Acción Democrática, Voluntad Popular con Carlos Vecchio, Primero Justicia y Un Nuevo Tiempo. Ahora, es importante también destacar que esta reunión se llevó a cabo. Ahora, pareciera que hay un juego de 2 contra 1, en el que la canciller venezolana dice que sí se realizó la reunión y la UNASUR emitió un comunicado informando que sí se llevó a cabo la reunión. Pero la MUD, en la vocería de Chuo Torrealba y luego emitiendo un comunicado, decían que no se llevó a cabo dicha reunión. Ahora, es importante, muy importante también, leer el documento que emitió la Mesa de la Unidad Democrática, porque no hay que sacar conjeturas ni opiniones apresuradas para determinar o afirmar que no hubo una reunión por parte del gobierno y la oposición en Santo Domingo. La MUD emitió un comunicado. Este comunicado voy a citárselos textualmente para interpretarlo, analizarlo y realmente ver y determinar qué quiso hacer la MUD, qué quiso decir la MUD y a qué quiso hacer referencia con respecto a esta aparente reunión que sí se llevó a cabo entre el gobierno y la oposición. Precisamente la MUD publicó un comunicado en el que establece sus condiciones para dialogar con el gobierno tras una reunión con los expresidentes Zapatero, Torrijos y Fernández. El comunicado, un comunicado de prensa de la MUD, decía lo siguiente: tras culminar en República Dominicana el encuentro entre representantes de los demócratas venezolanos y el ex jefe del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, y los expresidentes Martín Torrijos de Panamá y Leonel Fernández de República Dominicana, la Mesa de la Unidad Democrática se dirige al pueblo venezolano, a la región y al mundo para informar lo siguiente. Ahora, antes de leerles este comunicado, la MUD sí reconocía que hubo una reunión, pero que no hubo encuentro directo entre oposición y gobierno, sino una aparente mediación. No hubo encuentro cara a cara. Eso es lo que hace ver la oposición. Lo que no detalla la UNASUR, simplemente dice que hubo una reunión, pero no especifica si hubo un encuentro cara a cara de representantes del gobierno y representantes de la oposición. Esta reunión se produce en un contexto altamente favorable para la lucha del pueblo venezolano por la libertad y la democracia. Al muy importante comunicado del G7, el grupo de los 7 países más industrializados y poderosos del mundo, que se reunió en Hiroshima, Japón, tras la visita de Barack Obama, hay que agregarle otros varios elementos. Tengamos en cuenta que el G7 se pronunció sobre la situación en Venezuela, un bloque geopolítico muy importante, de los más importantes que hay en el mundo.
También se hicieron visibles ante el mundo en las últimas 48 horas la solicitud de Paraguay a Mercosur para discutir la situación de Venezuela, el significativo gesto del Papa Francisco recibiendo al secretario de UNASUR Ernesto Samper, la declaración del secretario de Estado norteamericano John Kerry respaldando la mediación de Zapatero, son datos todos reveladores de la voluntad política de la comunidad internacional orientada a respaldar la solución pacífica electoral y política a la crisis venezolana. Lo que deja entrever la MUD es que hay una clara presión internacional sobre la situación en Venezuela, hay una clara intención de aplicar mecanismos diplomáticos internacionales para resolver la crisis en Venezuela. ¿Cuáles son esos mecanismos? Una reunión de emergencia del Mercosur para que el gobierno, en ese bloque en el cual se siente muy cómodo, pueda establecer pautas y soluciones propuestas incluso por sus miembros, por los estados miembros aliados a Venezuela del Mercosur como Argentina, Paraguay, Uruguay, Brasil, con respecto a lo que pasa en el país. La recepción por parte del Papa del secretario de UNASUR que funge como organismo mediador y auspiciante de este proceso inicial de diálogo. El secretario de Estado norteamericano John Kerry respaldando la mediación, es decir, un conjunto de apoyos internacionales de primera orden y primer nivel como Estados Unidos, la Iglesia Católica junto con la UNASUR, el G7, también incluso una resolución y moción de censura aprobada en el legislativo, un consejo legislativo de Costa Rica censurando las acciones de Nicolás Maduro. Hablan todas de mecanismos de presión que tratan de hacerle ver al gobierno que debe dialogar. Todos estos pronunciamientos tienen una clara intencionalidad política que se basa en que la retórica de la diplomacia internacional se cierne sobre el gobierno para presionarlo y o incitarlo a un diálogo cuanto antes. Eso significa adelanto de elecciones. El formato más probable por su carácter constitucional es el referendo revocatorio. A esta reunión, convocada por el ex jefe del gobierno español Rodríguez Zapatero, la unidad asiste desde la posesión de fortaleza así descrita. Otros aspectos que comentaba la MUD, hablaba de manera muy extensa, pero se los voy a resumir. Nunca el régimen que desgobierna Venezuela estuvo tan solo tras haber constatado el mundo en las elecciones del pasado 6 de diciembre que ese proyecto político no cuenta ya con apoyo popular. También exponía los puntos en esa reunión el 28 de mayo, 27 y 28 de mayo entre Zapatero, Torrijos y Fernández, que se reunieron con nuestros representantes Carlos Vecchio de Voluntad Popular, Luis Aquiles Moreno de Acción Democrática, Alfonso Marquina de Primera Justicia y Timoteo Zambrano de Un Nuevo Tiempo. Ellos expusieron los puntos para la agenda de cualquier diálogo posible y esas condiciones que exigió la MUD ante la comisión mediadora para que se le hiciera saber a la delegación del gobierno fue la siguiente. Este fue el conjunto de exigencias, de condiciones: que la crisis venezolana encuentre solución pacífica mediante la consulta democrática al pueblo, el referendo revocatorio, libertad de los presos, cese de la judicialización por persecución política y retorno de los exiliados, admisión del régimen de la ayuda internacional en medicinas y alimentos para atender con urgencia la crisis humanitaria y construcción de soluciones a la crisis económica generada por la corrupción oficial y el modelo económico generador de miseria en el marco de los 10 puntos para la recuperación económica elaborados por la Asamblea Nacional, respeto a la Constitución, a la separación de poderes y a la Asamblea Nacional. Eso es lo que pide la Mesa de la Unidad Democrática, la oposición, y se basa en que la oposición irá a un diálogo con el gobierno si éste no bloquea el revocatorio y no impide que se lleve a cabo, que se efectúe el referendo revocatorio este año, que se liberen los presos políticos y que se deje de perseguir políticamente a los políticos por motivos políticos y que se les lleve a instancias judiciales por represalias políticas, aduciendo acusaciones infundadas en hechos poco probados. Análisis probatorio, como pasó con Leopoldo López, con Antonio Ledesma, con Daniel Ceballos, con Carlos Vecchio, que está exiliado en Miami, entre otros. También que el gobierno admita y reciba ayuda internacional en medicinas y alimentos. Ha habido denuncias de que el gobierno aparentemente habría negado un cargamento de medicamentos, de medicinas, enviado por la Organización Mundial de la Salud. Y también que acepte las 10 soluciones a los 10 puntos
en el plan de recuperación económica elaborado por la Asamblea Nacional, el cual comenté y analicé en este mismo canal de YouTube, y a su vez que respete la Constitución sin violar el orden constitucional a través de decretos de estado de excepción y desconocimiento de los artículos, con acciones unilaterales del gobierno, sin consulta al legislativo y con leyes y sentencias favorables del Tribunal Supremo de Justicia al gobierno, y para ello que se respete la separación de poderes, que no actúe parcialmente el Tribunal Supremo de Justicia rechazando leyes que modifican el aparato del Ejecutivo y también rechazando leyes que apruebe la Asamblea Nacional, que no tienen conveniencia política aparente para el gobierno venezolano. También exponía que en esos puntos ha habido un encuentro con las partes mediadoras y el resultado de este encuentro será expuesto detalladamente por la unidad al pueblo venezolano para determinar los pasos a seguir. 4. Otro aspecto importante a destacar es que esta iniciativa no solo no contradice o colide con los esfuerzos que hemos estado promoviendo desde la OEA, con el apoyo de destacados amigos de la lucha del pueblo venezolano por la democracia, sino que es exactamente lo contrario. Esto que está pasando ocurre precisamente porque en la OEA está avanzando la activación de la Carta Democrática, y para que estas y otras gestiones, mediación de Zapatero, UNASUR, Mercosur, etcétera, sigan avanzando, es fundamental que la presión desde la OEA se mantenga e incremente. Reiteramos finalmente lo expresado ya en los comunicados de la unidad de fecha 19 de mayo, tras el primer encuentro de representantes de la MUT con Rodríguez Zapatero y el emitido con fecha 27 de mayo, en agradecida respuesta al comunicado del G7. El G7, en la vocería de Obama y gobiernos como los de Alemania, Francia, Italia, Japón, decían en un comunicado: el diálogo necesario es aquel que apuntale y promueva la realización y acatamiento de la consulta electoral. Ninguna salida de fuerza será sostenible, pues nada puede detener a un pueblo que quiere cambio, democracia y libertad. Esto lo hacía saber la MUT en su comunicado, pero es importante analizarlo para entender por qué la Mesa de la Unidad Democrática impone estas condiciones. Lo que sucede es que, de hecho, después de haber sido emitido el comunicado por parte de la Unión de Naciones Suramericanas, también emitía la Mesa de la Unidad Democrática este comunicado en el que imponía las condiciones. Pero ¿son válidas, aceptables y admisibles esas condiciones? Esas condiciones fueron establecidas por parte de la oposición venezolana con base en una estrategia, o un marco estratégico importante. El gobierno venezolano sabe que hay una presión internacional en su contra y la oposición se vale de ello como herramienta, como carta, como as bajo la manga. Porque si hay un Mercosur solicitando una reunión de emergencia, un bloque aduanero y económico comercial con el cual el gobierno ha tenido muy buenas relaciones y una buena dinámica. El G7, el bloque geopolítico de los 7 países más industrializados del mundo, el Departamento de Estado de los Estados Unidos, el Vaticano pronunciándose sobre la crisis de Venezuela. Todas estas intenciones políticas de diplomacia que se cierran sobre el gobierno para que acepte un diálogo y también para que la oposición se dirija a él, es de lo que se vale la oposición misma, para que en conjunto con la OEA, la Organización de Estados Americanos, que busca y que está estudiando la posibilidad de convocar a Consejo Permanente para aplicar la Carta Democrática Interamericana sobre Venezuela, se forme una especie de coalición diplomática internacional para que el gobierno se vea totalmente presionado. Y es que una presión ejercida por el G7, por el Mercosur, por el Vaticano, por el Departamento de Estado de Estados Unidos, por el Mercosur y por la Organización de Estados Americanos, todos apoyando un diálogo en Venezuela y diciéndole al gobierno que debe dialogar, parece una presión incontenible e insostenible para un gobierno que podría ceder ante la misma. Es por ello que esta comisión de expresidentes debe propiciar un diálogo político, pero que para que se dé ese diálogo político debe ampliarse la comisión mediadora. Ya en ella no solamente están los expresidentes Zapatero, Fernández y Torrijos, sino también la UNASUR, que ya se ha evidenciado que está auspiciando estos pasos iniciales, pero que a esa comisión se integre la Organización de Estados Americanos, la CELAC, el Mercosur y la OEA, y si es posible también los buenos oficios de la ONU, con la participación del secretario general de la ONU, el señor Ban Ki-moon. Es decir, una comisión de observación de la CELAC, la Cumbre de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la OEA, la Organización de Estados Americanos, la UNASUR, Unión de Naciones Suramericanas, Mercosur, Mercado Común del Sur, y la ONU, Naciones Unidas, con los buenos oficios de Ban Ki-moon. Observación y mediación de ellos con esta comisión de expresidentes sería una coalición diplomática que, con la presión del G7, del Vaticano,
de el mismo Mercosur puedan propiciar un diálogo en el que estos sean árbitros imparciales. Y será una comisión de aproximadamente unas 20 o 30 personas, 20 o 30 diplomáticos, que estarían en el medio de la mesa y en el centro del debate entre los dos bandos opuestos y polarizados que son gobierno y oposición. Si se amplía la comisión y la UNASUR propicia más reuniones preliminares para que luego se integren OEA, CELAC, ONU y Mercosur con subcomisiones enviadas por parte de cada bloque a través de delegaciones y misiones a Venezuela, llegar a un diálogo mediado en el que sería muy efectivo la mediación de ambos. Pero, si bien la oposición se vale de la presión internacional para que la OEA, al ver que G7, Mercosur, Vaticano, Departamento de Estado de Estados Unidos se pronuncian y presionan al gobierno por un diálogo, tenga más motivos la OEA de aplicar la Carta Democrática Interamericana. Esa es la estrategia de la oposición. Y la oposición, al ver o al vislumbrar un gobierno sobre el cual habría aplicada una Carta Democrática Interamericana, ese veto diplomático político haría que el gobierno ceda ante la presión para llegar a un diálogo y de alguna manera, si se ve suspendido, una comisión diplomática lleva a cabo gestiones de la OEA en Venezuela para negociar con el gobierno y si no sigue aceptando, si se muestra radical, ser suspendido para que esa medida de sanción lleve al gobierno a alguna concepción o alguna idea para realmente llegar a un diálogo que no quiere hasta ahora. Pero al darse esa reunión, al parecer sí hay voluntad tanto de gobierno como oposición, porque los dos están polarizados y están en extremos políticos muy peligrosos para la nación. Pero eso es lo que dice el comunicado de la MUD y así es como puede interpretarse la MUD al ver que bloques como el G7, el Vaticano, Mercosur se pronuncian y presionan al gobierno. Esto podría utilizarlo para que la OEA tenga más motivos de aplicar la Carta Democrática y el gobierno, al serle aplicada la Carta Democrática Interamericana, podría ceder ante las exigencias de la oposición de que se lleve a cabo el revocatorio este año y que haya un diálogo para que con esas exigencias y la presión del gobierno, o la presión, mejor dicho, de esos bloques sobre el gobierno, haga que éste ceda y acepte que el revocatorio se haga y acepte también las condiciones de la oposición que ya estaré analizando próximamente. Pero lo que dice el comunicado de la UNASUR, también se los leeré, es lo siguiente. La Secretaría General de UNASUR informa que en el curso de los últimos días en República Dominicana, los expresidentes José Luis Rodríguez Zapatero de España, Leonel Fernández de República Dominicana y Martín Torrijos de Panamá, por invitación de UNASUR, allí la UNASUR ya admitió prácticamente que es auspiciante de este diálogo, sostuvieron reuniones para explorar con las partes el marco para iniciar un diálogo nacional con representantes del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y de la oposición representada por partidos de la Mesa de la Unidad Democrática. El marco identificado para estos acercamientos fue la búsqueda del bienestar de todos los ciudadanos, la paz, la justicia, la verdad, la convivencia institucional, el fortalecimiento de la economía, la preservación del Estado de Derecho, la democracia y el respeto de la soberanía nacional. Después de hacer reuniones en forma alternativa con los representantes del gobierno y la oposición, los expresidentes constatan que existe una voluntad de diálogo de ambas partes, por lo cual se propuso continuar explorando nuevos contactos en fechas próximas con el objeto de acordar una agenda que cumpla con los requerimientos de cada una de las partes y un método para el diálogo nacional. La Secretaría General de UNASUR agradece a los expresidentes la voluntad y el respeto en esta tarea. Asimismo, muestra su satisfacción por el respaldo de la comunidad internacional, a la que pide acompañar respetuosamente a Venezuela en esta iniciativa de diálogo. La Secretaría General renueva su firme convicción de que el mejor camino para ayudar a Venezuela es el de la convivencia democrática y el diálogo entre todos los venezolanos. Son ellos, y solo ellos tienen el deber y la posibilidad de sacar adelante a Venezuela. Quito, mitad del mundo, 28 de mayo del 2016. ¿Cómo puede interpretarse ese comunicado? Lo más importante que allí menciona es que en el marco identificado para esos acercamientos fue la búsqueda del bienestar, la paz, justicia, verdad, Estado de Derecho, convivencia, democracia, respeto a la soberanía nacional. Pero eso, ¿cómo puede hacerse valer? Si se da un diálogo en el que ambas partes se comprometan, más que todo el gobierno, a respetar la Constitución, a, de alguna manera, reequilibrar la balanza y acabando con esa parcialización del Tribunal Supremo de Justicia, se respetaría la Constitución, se respetaría su orden constitucional. Y si se respeta el orden constitucional,
no habría alteración del Estado o del orden democrático. Y si no hay alteración del orden democrático, se preserva el Estado de Derecho porque se respetan las leyes de la Constitución, se cumplen los principios o preceptos de la democracia, que son la separación de poderes, las elecciones libres, democráticas, directas y participativas, y también el respeto a la soberanía nacional. Así se podría preservar el Estado de Derecho y cumplir esto que dice el comunicado de la UNASUR. Pero también dice que debe haber posteriores reuniones para esta iniciativa de diálogo. Ahora, ¿cómo podrían llevarse a cabo? ¿Sobre qué podrían hablar? ¿Cuál podría ser la agenda? ¿Qué pide el gobierno? ¿Qué puede ser aceptado? ¿Qué no? Ya en este momento se los voy a comentar. Lo primero y principal es que se acuerde mediante el mecanismo de la mediación las condiciones mutuas del diálogo, así como posteriores jornadas de reuniones preliminares preparativas para acordar los siguientes puntos. Es decir, que los próximos contactos que se den a través de mediación, ya sea personal, telefónica o a través de comunicados diplomáticos por parte de esta comisión de expresidentes y de la UNASUR, que se lo hagan saber a parte y parte al gobierno en el Palacio de Miraflores y a la oposición en sus comandos de campaña. Se llevan a cabo reuniones preliminares que deberían ser en Venezuela para que se acuerden los siguientes puntos. Primero, acordar el día, el lugar del diálogo y si habría o no transmisión en vivo y directo por radio y televisión en cadena nacional de radio y televisión. Luego, acordar las rondas de conversaciones, y esas rondas de conversaciones que podrían darse entre gobierno y oposición debería tratarse una por tema o una por asunto y discusión, ya que la agenda debería basarse en discutir la producción y la distribución en el país, la inversión, el empleo, la escasez de alimentos, la escasez de medicinas, alianza del sector público con el sector privado, el sistema cambiario, si se unifica o se dolariza la economía de Venezuela, cómo se administra la asignación de divisas, el presupuesto para las universidades, el presupuesto para los hospitales, la política de subsidios, es decir, que no se subsidien tanto los alimentos para que no haya escasez, incentivo al contrabando y al bachaqueo, y por último la seguridad. Todos estos puntos deben tratarse y por cada punto que se trate debe haber una reunión, es decir, que habría aproximadamente una cantidad de 7 o de acuerdo a cómo se lleve a cabo el proceso y con la rigurosidad con la cual se trate, un total de 12 reuniones, porque serían 12 temas: producción, distribución, inversión, empleo, escasez de alimentos, de medicinas, sector público, sector privado aliados, sistema cambiario, presupuesto universitario, presupuesto hospitalario, política de subsidios, inseguridad. 12 puntos y 12 reuniones. Una reunión y un diálogo por cada uno de estos temas, es decir, una ronda por cada tema. Luego, como tercer punto, acordar, ya se acordó la agenda de temas y de discusiones, luego la agenda de soluciones. Y la agenda de soluciones debe basarse en llevar a cabo resoluciones y acuerdos bilaterales, y que estas resoluciones y acuerdos bilaterales, luego de que se hayan alcanzado las soluciones para cada uno de esos 12 temas que les estoy proponiendo, se integren en un decreto ley, un acuerdo enmarcado en un decreto ley que sea insertado en la Constitución, que se lleva a cabo a través de la Asamblea Nacional, una enmienda constitucional aprobada por el Tribunal Supremo de Justicia, para que en esa enmienda se agregue un artículo a la Constitución, y en ese artículo se hablaría del acuerdo entre gobierno y oposición, y las disposiciones transitorias de ese artículo exponer allí las resoluciones y acuerdos bilaterales en ese decreto de ley, y esas resoluciones y acuerdos bilaterales se basarían en las soluciones de cada uno de esos 12 temas de producción, inversión, empleo, escasez, presupuestos, política de subsidios, seguridad, que el sector público y el sector privado trabajen juntos. Ahora pues, ¿cuáles podrían ser las soluciones generalizadas a estos temas de vital importancia? El gobierno debe mostrar siempre voluntad política, pero esa voluntad política debe pasar porque cada una de las partes esté dispuesta a aceptar las soluciones, y esas soluciones, una vez que se amplíe la convención mediadora y se lleven a cabo cada una de esas reuniones, que podrían ser 12 porque son 12 temas, luego una reunión final en la que se aprueben las resoluciones y acuerdos bilaterales con soluciones para cada uno de esos temas. Y una estrategia importante para el diálogo sería una agenda conjunta de solución económica para cada uno de esos 12 temas. Y esa agenda o esas soluciones podrían ser alianza de capitales entre el sector público y el sector privado, que ambos alíen capitales, es decir, que ambos pongan la plata, en palabras coloquiales, y esa alianza sería materializada en un fondo de producción.
un fondo destinado a la producción. Luego, crear un fondo de inversión con créditos procedentes de organismos que estén dispuestos a colaborar económicamente con capital financiero enviado a Venezuela, como por ejemplo la OEA, la CELAC y la UNASUR, que se crea un fondo con créditos enviados de estos tres bloques. Junto con el fondo de producción se incrementaría la producción y luego la distribución si hay redes de distribución mixtas entre gobierno o sector público y sector privado para que se produzca el doble, ya que sector público y sector privado producirían juntos con este fondo de producción, y con los créditos de OEA, CELAC y UNASUR podrían atraer inversión para repotenciar el aparato productivo e incrementar las redes de distribución y aumentar la oferta de distribución y producción en el país para llenar los anaqueles nuevamente. Luego, otra solución sería una estructura de precios con subsidios moderados, y eso se lograría si se logra reequilibrar las cuentas públicas. Las cuentas públicas pasan porque los ingresos por producción incrementen los ingresos fiscales. Si se aumenta la producción a través de la inversión para reestructurar el aparato productivo, habría más para exportar. Se aumentaría aproximadamente en un 30 o 40% las exportaciones, y esos ingresos procedentes de exportaciones aumentarían los ingresos fiscales, equilibrándolo con los egresos para que el déficit fiscal baje de los más de 20 millardos de dólares que tiene actualmente. Los egresos bajen porque habría más ingresos y se llega a un punto de un superávit por encima del 1% del Producto Interno Bruto. Así se controlaría la inflación, aumentando el nivel de reservas, porque si se destina parte de los ingresos fiscales por exportación, luego después del fondo de producción, entonces se incrementarían las reservas a más de 12.000 millones de dólares. Se podría diversificar la economía o producir más petróleo para exportar más. Y si se incrementan las reservas, el bolívar tendría más respaldo monetario, habría más liquidez, y el dinero emitido por el Banco Central de Venezuela tendría más respaldo en oro monetario, que es aproximadamente un 70% de las reservas, y el 30% restante activos líquidos financieros. Luego que se incremente este fondo o estas reservas, y también con los fondos de producción para aumentar exportaciones, aumentar ingresos, disminuir déficit fiscal y disminuir la inflación, acordar un presupuesto para la producción. Luego esto incrementa el Producto Interno Bruto, apuntala el Producto Interno Bruto, evita más contracciones de la economía, y esto se podría lograr un presupuesto para producir cuando ya los fondos estén agotados, reestructurarlos, y esto podría ser con créditos procedentes de la vía China, es decir, créditos procedentes de China, créditos vía Fonden, el Fondo de Desarrollo Nacional, créditos vía el Tesoro Nacional, y 50% de las reservas, incluso con líneas de crédito financiadas por el Banco Central de Venezuela. Con esto se crearía un fondo para la producción, o un presupuesto para la producción, que incluso podría devenir en presupuestos para los hospitales, para las casas de estudio, que son las universidades, y de esta manera, con más producción, se incrementan las exportaciones, se aumentan los ingresos fiscales, se disminuye el déficit fiscal, luego se aumentan las reservas para disminuir la inflación, darle más liquidez al Banco Central de Venezuela, y los precios se equilibren porque no habría mucha inflación, se mantendría o se reduciría, los precios estarían más equilibrados, no aumentarían, y los subsidios no serían tan necesarios. Así podría recuperarse la economía de Venezuela, y si esas soluciones se aprueban en resoluciones y acuerdos bilaterales integrados en un decreto ley que se inserte en la Constitución por enmienda constitucional, se respetaría, estaría en ley, y se allanaría el camino para que esas soluciones empiecen a verse materializadas. Luego de este tema, se debe acordar también las condiciones políticas de cada bando, porque no se llegará ni a una agenda de discusión, ni a una agenda de solución, ni a un día, ni a un lugar, ni a una fecha del diálogo si se aceptan o no las condiciones políticas del gobierno y de oposición. La oposición coloca como condiciones que se lleve a cabo el referendo revocatorio, que se liberen a los presos políticos, que se respete la Asamblea Nacional. Son las condiciones que exige la oposición, que haya respeto a la Constitución y a la separación de poderes, que regresen los exiliados. Son condiciones políticas que se basan en que la oposición adquiera un mayor capital político para tener más apoyo en caso de una transición política. Ese es el precepto principal de este comunicado. También que el gobierno acepte ayuda internacional en medicinas y alimentos. Es lo que exige. Pero el gobierno, por su parte, podría proponer como condición principal una especie de canje en el que negocie con la oposición
revocatorio por presos políticos, en el que podría el gobierno a la oposición negociar o imponerle la negociación de liberar a los presos políticos a cambio de que el referendo revocatorio se lleve a cabo el próximo año o que no se lleve a cabo, incluso una posible disolución de la Asamblea Nacional. Ese canje se basaría en una propuesta política de negociación que no muy probablemente estaría dispuesta a aceptar la oposición. Entonces allí se trancaría el juego, porque la oposición quiere que se lleve a cabo el revocatorio, que se liberen a los presos políticos y que se respete la Asamblea Nacional, pero el gobierno podría imponer como condición una de dos: o el revocatorio o los presos políticos. Libera a los presos políticos si no haces el revocatorio, pero si haces el revocatorio no libera a los presos políticos, y la oposición exige ambas cosas. No se ha pronunciado el gobierno sobre la admisión de ayuda o de ayuda internacional en materia de alimentos y medicinas, pero lo que el gobierno trataría de imponer como condición es revocatorio por presos políticos. Ahora, ¿estaría dispuesta la oposición a aceptarlo? La oposición negó un encuentro con representantes del gobierno, pero en mi opinión es necesario negarlo cuando en realidad lo hubo, pero no de la forma en que la misma oposición pretendía. La oposición quería un encuentro cara a cara, no se llevó a cabo de esa forma aparentemente porque no lo especifica así la UNASUR ni tampoco el gobierno, pero por lo menos es un paso inicial. Ahora, un colega periodista, @SR venezolano Carlos Guerrero, también argumentaba lo siguiente: la oposición debió informar previamente de la reunión exploratoria que sostendrían en Dominicana, no esperar esto para informar. Personalmente opino que en la política el factor sorpresa siempre ayuda a calmar tensiones para generar expectativas de desbloqueo, ya que en Venezuela hay un bloqueo institucional y hay un juego político trabado. Y si ese factor sorpresa implica o ayuda a calmar tensiones para que el pueblo tenga la esperanza de que se va a desbloquear y destrabar el juego político porque habría un acercamiento, por ello no quiso informarlo previamente para dar la sorpresa y generar expectativas en la población venezolana. Ahora, me decía ese colega periodista: por lo que entendí del comunicado de la MUD, ningún miembro de la oposición se sentó en la mesa con ningún oficialista, solo con mediadores. Ahora, hay que interpretar cada posición, pero al menos los mediadores se sirven de vehículos. Por algo se empieza. También tuiteaba este colega periodista: ahora tanto la canciller como la UNASUR confirman la reunión exploratoria, pero no está claro si dialogaron entre las partes invitadas. Personalmente opino que el gobierno se siente cómodo con la UNASUR, ya sabemos, por esta afinidad en diplomacia política. Y la oposición también se siente cómoda, pero con los mediadores, que son Zapatero, Torrijos y Fernández. Lo importante es que la mediación abra el camino, y sí, efectivamente abre el camino, pero hasta ahora se podría decir que no hubo encuentro cara a cara directo entre gobierno y oposición, sino mediación de la UNASUR y de estos tres expresidentes en medio de ambos, para que los mensajes de la oposición llegaran al gobierno a través de esos mediadores y los del gobierno llegaran a la oposición a través de esos mediadores. Hasta ahora la situación es así. MUD y gobierno confirmaban de hecho los primeros pasos para un diálogo, pero condicionado. Sí, ambas partes deben dar concesiones. El gobierno, de alguna manera, ceder ante la condición de la oposición de aceptar el revocatorio, y la oposición ceder ante la condición del gobierno de disminuir la tensión social o de aceptar un canje revocatorio por presos políticos, no hacer el revocatorio para que el gobierno libere a los presos políticos. Este colega periodista también tuiteaba: toca esperar la ampliación de la noticia sobre la reunión exploratoria. La MUD dejó claras las condiciones para un futuro diálogo. Pero opino que el detalle es que el efecto de esas condiciones sean graduales para garantizar que el gobierno se abra a los escenarios, para que no sean condiciones todas en conjunto de un solo golpe y no genera un impacto político sobre el gobierno que lo haga radicalizarse en una posición, sino que sean graduales, que se impongan poco a poco para que el gobierno vaya evaluándolas en cuanto a su admisibilidad e ir progresivamente abriéndose a escenarios y a condiciones que podría aceptar. ¿Por qué no? Importante ha sido la prioridad de la MUD, es decir, la prioridad de la MUD en estas reuniones es que no se pierda de vista el revocatorio. Es decir, al parecer hay una especie de estrategia del gobierno de distraer a la oposición para que no se lleve a cabo el revocatorio, imponiéndole primero un diálogo. Pero la MUD no pierde de vista el camino del revocatorio, que es el punto central de la reunión. Pero la MUD, opino, busca mantener la vigencia de su agenda política sin caer en la estrategia disuasoria del gobierno. El gobierno, si acepta un diálogo, es para imponérselo a la oposición de manera tal que, mediante una retórica disuasoria, haga que la oposición se ocupe más del diálogo que del revocatorio. Pero la oposición, para no perder de vista el revocatorio, quiere ocuparse de ambas, y eso es algo que el gobierno está tratando de contrarrestar.
Pero el colega periodista @SR venezolano que tuiteaba estas premisas, Carlos Guerrero, para quienes quieran seguirlo en Twitter, también decía y comunicaba: no me deja de parecer desagradable que no hayan anunciado previamente el viaje a Dominicana. Ahora me pregunto, ¿faltó sensatez política en esa jugada? ¿O la oposición planea dar un golpe a la mesa para evitar ser juzgada? Es decir, dar la sorpresa para que, sin tener que informarlo previamente, sea juzgada y sea tildada de traidora, de aliarse con el gobierno o de dialogar con un gobierno que 80% de los venezolanos rechaza, o dar la sorpresa para que no sea juzgada previamente. Aquí la sensatez política debe pasar porque se dé un diálogo sin importar si las reuniones son sorpresa o se les comunica al pueblo, aunque la sensatez política dice moralmente que deberían comunicárselo al pueblo, pero por lo menos ese efecto sorpresa puede generar expectativas. También tuiteaba este colega periodista: también me hubiese gustado que la oposición propusiera mediadores internacionales como Pastrana, Quiroga y Lacalle, si se quiere. Andrés Pastrana, expresidente de Colombia; Jorge Quiroga, expresidente de Bolivia; y Luis Lacalle, expresidente de Uruguay. Ahora, si no propuso mediadores, tal vez fue porque no quiso la oposición adelantarse a negociar presencias que son incómodas para un gobierno que también va a imponer condiciones, porque el gobierno no se siente cómodo ni se sintió cómodo cuando Pastrana, Quiroga y Lacalle vinieron a Venezuela para mediación de el gobierno con los presos políticos y exigirle al gobierno que liberara a los presos políticos. Son presencias incómodas que incluso el gobierno podría evitar, imponiendo como condición que no haya mediadores como un Pastrana, como un Quiroga, como un Luis Lacalle. Pero si no los propuso fue por un motivo. Ahora, también me pregunto, ¿por qué Chugo Torrealba salió a desmentir una reunión confirmada por la UNASUR? Personalmente opino que no hay que desmentir un buen paso inicial, sino aceptarlo. Aceptar estos comunicados. Estos son contactos, y de hecho los futuros contactos de los que habla la UNASUR en su comunicado sobre la reunión en Santo Domingo deberían darse sin secretismo para la próxima vez, para que haya más sensatez política, para que haya menos descontento y las expectativas no mermen o no se mermen, sino que también se incrementen al ver que la oposición y gobierno dan a conocer al pueblo, al país, que se están reuniendo, no que haya secretismo. Puede que en esta primera jugada hayan querido dar la sorpresa, pero en posteriores reuniones preliminares que deben darse para acordar puntos como día, lugar del diálogo, la agenda de temas a discutir, la agenda de soluciones y las condiciones de ambos bandos, como el revocatorio de los presos políticos, el respeto a la Asamblea Nacional, un canje revocatorio por presos políticos. Las negociaciones se hagan sin secretismo y con total transparencia y sinceridad. Jesús Chugo Torrealba tuiteaba en su cuenta, @ChugoTorrealba: comunicado oficial de UNASUR desmiente a Delcy, revela que hubo reuniones alternativas, no reunión gobierno-oposición. Es decir, Chugo Torrealba, líder de la Mesa de la Unidad Democrática, secretario general, secretario ejecutivo, decía que hubo reuniones alternativas, es decir, reuniones en las que la oposición se reunió con los mediadores y el gobierno se reunió con los mediadores, y esos mediadores le enviaban el mensaje a cada uno parte y parte, pero no hubo una reunión directa cara a cara en una misma mesa en gobierno y oposición, pero un por lo menos se dio. Este colega periodista también me comentaba: los mediadores fueron elegidos por el régimen. ¿Por qué no tener la oposición y los suyos para crear equilibrio? Es una opción, sí. Los mediadores del gobierno, que en sí es la UNASUR, de alguna manera haría ver que la oposición debería tener mediadores. Podrían ser Pastrana, Quiroga y Lacalle, pero creo que personalmente se siente representada y cómoda con la mediación de Zapatero, Fernández y Torrijos por ahora. Comparto la opinión, pero lo añado que si no lo hizo es porque la oposición se siente representada por Zapatero. Ahora, este colega periodista me decía: la tensión social no está en manos de la oposición, está en manos de la crisis, que es inmensa, sí, en gran parte, pero recordemos que la oposición gradúa esos niveles al convocar a movilizaciones para ejercer presión institucional. Ahora, este colega periodista me contraargumentaba que hizo todo lo contrario porque creó más tensión y crítica. Aunque la crítica no le preocupa a la oposición siempre y cuando nada los desvíe de su ruta hacia el revocatorio, que es su agenda política. Pero tengamos en cuenta, según lo decía @SR venezolano, las movilizaciones de la oposición convocan, pero se ha demostrado que no son tan masivas y otra parte del país protesta. Aunque personalmente creo que no se trata de qué tan masivas sean, sino de qué tan contundentes y exigentes puedan ser para presionar. Este colega periodista me decía: para mí Zapatero no es la mejor opción, no me transmite confianza, ya la oposición sabrá.
Opino que la opción de Pastrana podría darse si los mediadores y la UNASUR aceptan a un actor político impopular para ellos, pero entonces me comentaba este colega periodista, ¿sería imposición? Eso desbarataría cualquier negociación. Lamentablemente sí, pero al parecer ese es y ha sido el juego político de los bloques multilaterales de Latinoamérica. Esperemos que la comisión ayude. En resumen, si se dio una reunión entre gobierno y oposición, perfecto, pero hasta ahora se entiende que no se dio directamente cara a cara, sino por la mediación. La mediación abre el camino. Los vehículos de la mediación que pueden enviar mensajes de lado y lado exponiendo las condiciones abren el camino también para que se den nuevos contactos y futuras reuniones, para que en esas reuniones se acuerden primero las condiciones. ¿Qué condiciones aceptará el gobierno y qué condiciones aceptará la oposición? Probablemente el gobierno imponga un revocatorio o presos políticos, un canje, un intercambio, una negociación que la oposición podría no acceder, seguiría manteniéndose firme en el revocatorio y en liberar a los presos políticos. Si el juego se traba, allí tendrían que decidir la UNASUR y los mediadores, y por qué no, si llegan a incorporarse la OEA, la CELAC, el Mercosur y la ONU a través de los buenos oficios de Ban Ki-moon. Luego de acordar las condiciones y de aceptarlas, posteriores reuniones preliminares para acordar el día, el lugar y la transmisión en TV, en televisión y en radio del diálogo, y luego otra reunión preliminar para acordar la agenda de temas a discutir, que podrían ser 12 según los que expuse, y luego de que se lleve a cabo esa reunión preliminar, llegar a un diálogo que tendría 12 fases o 12 rondas de conversaciones, una por tema: producción y distribución, inversión, empleo, escasez de alimentos, escasez de medicinas, alianza sector público y privado, sistema cambiario, presupuesto universitario, presupuesto hospitalario, política de subsidios e inseguridad. Luego de que se lleven a cabo esas 12 reuniones, acordar una reunión final para que se apruebe la agenda de soluciones, con resoluciones y acuerdos bilaterales que sean integrados en un decreto ley insertado en la Constitución vía enmienda, y esas soluciones, como le expuse, se basan en alianza de capital del sector público y sector privado, fondo para la producción, fondo de inversión con créditos de la OEA, CELAC y UNASUR, redes de distribución mixtas, precios con subsidios moderados y un presupuesto para la producción para incrementar el Producto Interno Bruto mediante el crédito chino, crédito vía Fonden, crédito vía el Tesoro Nacional y un 50% de las reservas. Así es el camino, así es como se interpreta esta reunión extraoficial, que de hecho fue oficial luego, entre gobierno y oposición en Santo Domingo. Eso es lo que impone cada bando. Así podría llevarse a cabo una serie de posteriores reuniones preliminares que podrían ser aproximadamente 2, y luego de esas 2 convocar a un diálogo que tendría 12 fases, 12 rondas, una por cada tema, serían 12 temas, luego una reunión final para acordar la agenda de soluciones e integrarlas en un acuerdo firmado por todos los actores políticos de lado y lado para integrarlo a la Constitución, y luego empezar a ver materializadas las soluciones, y así se respeta el diálogo. Así se ha dado una reunión entre ambos que habría propuesto la salida de Henry Ramos Salub de la Asamblea Nacional, pero creo que eso no es una condición, creo que eso es una exigencia que no tiene sentido político alguno, porque implicaría dejar sin dirigencia al poder legislativo. Eso alteraría el orden constitucional, alteraría el orden democrático, porque se estaría de alguna manera violentando contra la soberanía institucional del poder legislativo al destituir a su presidente. Eso altera el orden democrático y es un motivo más para la aplicación de la Carta Democrática Interamericana. Esa es la estrategia de la oposición, esa es la estrategia del gobierno, eso es lo que imponen, las condiciones, es lo que se ha dado, lo que se ha hablado, lo que podría darse y las soluciones que podrían llegar si después de 2 reuniones preliminares se convoca a un diálogo final de 12 rondas aproximadamente, o incluso menos si fueran demasiadas, para una reunión final de soluciones. Así sería un diálogo, según mi interpretación, en Venezuela, que lo necesita con mucha urgencia. Les ha hablado Ricardo Serrano en una nueva, extensa y muy importante nota en este canal de YouTube, Un Venezolano Informa. Nos encontramos en una próxima edición de Venezuela para el resto del mundo. Hasta luego.